O batucada. Esa es la música justamente cada vez que vayamos a tocar el tema respecto a esta investigación. Claro, es Odebrecht principalmente, pero también involucra a todas las empresas brasileñas y sus pares, también sus socias, las empresas peruanas. Muy buenas noches, ante todo, bienvenidos a Bocajarro y martes 3 de enero. Estamos con nuestros invitados, una mesa de debate, analistas políticos, Ángel Delgado, Ricardo Vázquez Kunze y Martín Santibáñez. Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. A ver, hemos escuchado ya de parte del Ejecutivo, a través del Presidente de la República y también del Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, un poco la posición que van a ir tomando, las acciones respecto a lo conocido en el caso Odebrecht. Ayer también el Ministerio Público y bueno, el Congreso de la República también se ha manifestado, se reabre la Comisión Lavallato. Yo les quería preguntar a ustedes cómo ven en cada uno de esos tres poderes, ¿no? Del Estado, cómo han reaccionado frente al caso Odebrecht y se le da la confianza de que vamos por buena línea para llegar justamente al fondo de este tema y encontrar a los funcionarios responsables, a los empresarios y todas las personas que se puedan involucrar. Si podemos hacer de esta crisis una oportunidad para fortalecer la lucha anticorrupción en nuestro país. Ángel, tú primero. Bien, yo creo que se trata de eso, creo que la labor de investigación es fundamental en este caso. Hay una demanda en el país de que se conozcan a los responsables. Este es un escándalo que ha trascendido los marcos comunes y por su gravedad pues es una bomba de muchos megatones y por lo tanto las consecuencias políticas van a ser realmente impredecibles. Por eso lo que demandamos es que las autoridades competentes del Ministerio Público, en el Congreso, en lo que le corresponda al Ejecutivo y en general todo aquel que tenga que ver con el tema pueda desempeñar su labor con el mayor celo, porque creo que aquí se está jugando varias cosas. En primer lugar, el destino de la propia investigación, pero también hay que ver que las consecuencias de estas imputaciones, de esta crisis generalizada que abarca evidentemente a personajes políticos disímiles de distintos gobiernos, puede tener un efecto muy significativo y grave en la composición del desarrollo político del país, afectar gravemente a su clase política y incrementar esta sensación de desconcierto, de desencanto que últimamente está caracterizando el ánimo nacional. En consecuencia, creo que esta es una oportunidad, efectivamente, como tú lo has dicho, la posibilidad de poder despejar un conjunto de interrogantes y poder llegar a una verdad, de modo tal de que efectivamente se pueda hacerlo sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de condicionamiento y que sea una forma en la cual los elementos profesionales aplicados especialmente en los órganos de justicia jurisdiccionales puedan tener la voz cantando en primer lugar, porque una politización de esto, una mala investigación, pero politización, por ejemplo, claro, eso lo mencionaron algunas voces, ¿no? Una editorial del diario El Comercio, José Ugaz por ahí, que no debería investigarlo el Congreso de la República. ¿Esa politización se refiere? Yo creo que es imposible que el Congreso de la República no lo haga. Okay. La opinión pública lo va a demandar, la prensa también. Lo que estoy planteando es que se haga con la mesura y responsabilidad de que estamos ante un encargo fundamental. Esto prueba las propias fibras de la República y en consecuencia en una situación difícil como esta que afecta al conjunto, que no es un caso singular, que tiene aristas muy graves, creo que la responsabilidad tiene que ser el mandato que quienes van a llevar a cabo esta tarea deben llevarlo fundamentalmente. A profundizar a qué te refieres, ¿no? Ese tema de la responsabilidad. Ricardo, lo que hemos escuchado del Presidente de la República y el Ministerio Público, para centrarnos, alguno, digamos, no lo ha dicho de manera satisfactoria, no ha encarado el tema de manera satisfactoria. Me estoy refiriendo sobre todo al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien creo tuvo declaraciones desacertadas al inicio, después por ahí las ha mejorado, pero tampoco es que no llene los oídos de mucha gente. Y también el Ministerio Público ayer, si es que tú ves que hay una estrategia. Sí, yo lo que veo es que yo soy más pesimista que Ángel, ¿no? Yo, por lo que he visto, la actitud del Poder Ejecutivo es una actitud mucho más que prudente. Yo creo que es una actitud dubitativa sobre el tema. Okay. Entiendo que es dubitativa porque evidentemente el escándalo Odebrecht afecta al gobierno de Toledo, en el cual el presidente actual, el jefe del Estado, fue presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía actual, y el presidente del Consejo de Ministros actual fue ministro de Economía. Entonces yo entiendo que esa tal vez sea la razón por la cual ellos no han
sido lo suficientemente contundentes como deberíamos esperar de un escándalo de esta magnitud. Por lo tanto, a mí me genera por lo menos dudas razonables de que ellos, o de que el gobierno, para ser preciso, esté muy comprometido en empujar el carro. O sea, para comenzar, no se les ha visto indignados, ¿no? Como la mayoría de la es población. más, lo que hemos visto es que el presidente estaba bastante interesado en que la solución pase porque Odebrecht venga tras sus acciones, por una serie de cosas que entiendo, o sea, trato de entenderlo, trato de ponerme en su lugar. Yo creo que es una persona que, siendo un empresario, ¿no es cierto?, habiendo dedicado, digamos, a los fondos de inversión y al lobby, que no tiene nada, digamos, de peyorativo, sino en el sentido digamos, de hacer negocios, está acostumbrado a, bueno, en primer lugar, a que esas cosas suceden, ¿no es cierto? Entonces, como que no le asombra mucho. Entonces, eso es lo que a mí como yo no estoy en ese mundo, no me dedico al mundo de los negocios, a mí sí me asombra, pero a él parece que no le asombra mucho. Y en segundo lugar, creo que también él debe estar acostumbrado a que, como esas cosas suceden, hay que negociar esas cosas. Es decir, no lo veo muy, digamos, interesado en empujar el carro hacia determinado horizonte. ¿Y el Ministerio Público? El Ministerio Público me ha decepcionado terriblemente, porque, digamos, es absolutamente imposible, ¿no es cierto?, cualquier persona con sentido común se da cuenta, que el fiscal de la Nación no sepa absolutamente ni un solo nombre de los implicados. O sea, la prensa los va sabiendo, vemos cómo en tu programa se presenta pues un exministro de Transportes, en otro programa se presenta otro aludido, los ministros y los aludidos van sacando otros nombres, y entonces cada uno saca un nombre, entonces nosotros vamos conociendo en los programas de televisión nombres que si nadie dijera nada no saldrían. Pero Ricardo, ¿no te parece que él también responde? Porque, a ver, el nerviosismo y la presión de Alan García a través de los tweets, saca los nombres, eso también un poco que el fiscal decía, yo no tengo, porque no dijo que no conocía los nombres, él dijo, yo no los conozco, le tiró la pelota a Hamilton Castro, el fiscal a cargo, y lo que dijo Hamilton Castro es, claro, todavía no tenemos los nombres de los funcionarios públicos, pero sí tenemos a los beneficiarios de las coimas. Bueno, yo dudo mucho que el fiscal de la Nación no conozca los nombres. Eso me parece absolutamente inverosímil. Tan inverosímil como... O sea, ¿tú crees que sí los tiene y no los ha querido decir? No los ha querido decir, o sea porque no se quiere sentir presionado, porque no quiere que le marquen la agenda, pero es tan inverosímil como el día que estuvo aquí tu invitado, el señor Figalo, y dijo que a él le había... Bueno, no sé si estuvo aquí o no. Aquí no estuvo, pues, bueno, pero como yo veo siempre tu programa, me queda en la mente que todo pasa en tu programa. Claro, aquí estuvo Vilcatoma y efectivamente le dijo... Entonces, cuando dice llegó por una sobre anónimo al ministerio, en su casa uno se ríe, pues, o sea, es imposible. Entonces, la misma situación y sensación me ha dado con el fiscal de la Nación, lo que me preocupa. Los únicos que yo he visto de alguna manera comprometidos, por lo menos en los programas, en las entrevistas, etcétera, es a la Procuraduría, es decir, a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado. Me parece que ella lo ha tomado de una buena forma. Es decir, me parece que está definitivamente, por lo menos lo que yo veo, es que está interesada en llegar a algún sitio. En cuanto al Congreso, todavía no sabemos, porque evidentemente no se ha formado la comisión, pero ahí yo quiero decir una cosa. Yo, por lo general, siempre he sido escéptico ante las comisiones investigadoras, por una serie de razones. Yo también. Y siempre lo he dicho, pero en este caso, yo creo que se debe formar esa comisión, porque al ver tal, digamos, dudas, o digamos, tratar con las uñas el tema Odebrecht al Ejecutivo y al Ministerio Público, yo digo, bueno, la única forma de que esto avance es que el legislativo por lo menos empuje, no es que se meta ahí digamos, a hacer politiquería, pero si empuja el asunto va a ser bien difícil que el Ejecutivo y el Ministerio Público no hagan su trabajo. Martín Santibáñez. Yo no sé si soy, no soy ni optimista ni pesimista. Yo lo que en este caso concreto de Odebrecht creo que tenemos que ser todos los peruanos bastante realistas, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que el caso se va a politizar porque tiene una esencia política también, ¿no? La clase política peruana, 3 gobiernos seguidos en este país, están llenos de lodo hasta el cuello. Así que si tenemos a los sujetos del problema metidos en el lodo hasta el cuello, pues el tema se va a politizar, lamentablemente, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el tsunami es tan grande el problema que se presenta con la corrupción de Odebrecht,
que no sabemos quién va a permanecer de pie después de que pase la marea, ¿no? Entonces, esto... ¿Te estás refiriendo, Martín, perdón que te interrumpa, al gobierno de turno? Porque, digamos, son los únicos que están de pie y además con un cargo, obviamente, ¿no? Una función pública importante. Los otros, digamos que, claro, han sido expresidentes y todo, pero están fuera de la función. O sea, ellos, lo que les pase a ellos no pone en peligro, digamos, el gobierno. Claro, el gobierno, ¿no? Es una diferencia. Es una diferencia. Muy importante. Puede no poner en peligro el gobierno, pero sí pone en peligro a la República y al propio Estado, ¿no? Entonces nuestro sistema democrático, que ya de por sí es muy precario, estamos en medio de un sistema democrático que tiene unas falencias graves e históricas. Hablamos del bicentenario y estamos cumpliendo en el fondo un bicentenario de vicios históricos, ¿no? Con este escándalo, pues, estamos llegando mal al bicentenario, ¿no? Y eso es algo que la población percibe rápidamente y que se refleja en las encuestas. Entonces, no es solamente el hecho de que esto atente contra el gobierno, es que va contra la raíz del Estado, porque estamos en un entorno de corrupción sistémica, porque todos los partidos se han visto de una u otra manera involucrados con esto, y porque los cimientos del Estado, no solo del gobierno, están en entredicho ante el nivel de corrupción, y eso es lo que percibe la población. Pero no me queda claro. Entonces, digamos, la típica frase que se aplicó para los bancos en Estados Unidos, digamos, son demasiado grandes para que caigan. Too big to fail. O sea, tú dices, caramba, es tan grave la situación que mejor, ¿sabes qué? No hurguemos tanto en la mugre porque no vaya a ser que finalmente esto nos complique como nación. ¿Es así? No caen las instituciones, pero cambian las personas. Yo creo que se va a jubilar una generación de políticos. ¡Enhorabuena! Me parece bien. Pregunto yo, no me quiero emocionar, ¿no? Bueno, pónganle nuevamente la samba para que baile, ¿no? No sé, pero ¿qué hago? Me pongo a llorar y digo, como lo escuchaba el otro día mi amigo Philip, no, me preocupa, yo no quiero porque nos vamos a quedar sin políticos, por favor. Aprovechemos esta oportunidad para que surjan nuevos políticos, ¿o no? Hay que podar las ramas podridas del árbol del Estado peruano. Hay que sacar las ramas corruptas del gobierno y de los partidos políticos. Una nueva generación tiene que incorporarse a la vida pública y en este momento, a veces, hay que recordar el grito de González Prada: los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. No, yo creo que si eso pasara sería lo mejor que le podría pasar al país. Cuando yo expreso mis preocupaciones, no me refiero a que caiga la clase política y que se vayan todos en última instancia y todos los responsables, sino creo que esto no debe afectar a las instituciones, no debe afectar al régimen democrático, no debe generar en la población un desdén hacia el régimen de libertades públicas, diciendo que ahí está la corrupción y en consecuencia otra vez empieza a renacer en el sentimiento de muchos la mirada hacia el autoritarismo, el demiurgo, hacia el autoritario, hacia el Mesías, que eso me parece peligro. Bueno, ese es un peligro, por eso es que yo, no es que yo sea optimista o no, lo que yo quiero decir es que debería tener un curso de la investigación que buscar en lo posible preservar la institucionalidad democrática que tanto nos ha costado. ¿Cómo se hace eso, Ángel? Mira tú, cuando Fujimori llega al poder es un escenario similar, había una descomposición y la gente aplaude el ascenso de un régimen que cancela la vida institucional normal. Ese es el tema fundamental. Si cae la clase política, si caen los responsables, si caen las personas, enhorabuena, si es que son culpables, pero que esto no arrastre al conjunto del sistema nacional basado en las libertades, en el debate que tenemos ahora, y que no sea que por una lucha que se vayan todos, terminemos afectando al régimen democrático. Esa es la preservación, ese es el cuidado que yo quisiera expresar aquí. Eso evidentemente es un peligro, ¿no? Pero no se afectarían las instituciones si las instituciones hoy se ponen a la altura de las circunstancias. Ahí está, si el presidente de la crisis es una oportunidad, si el presidente de la República, la percepción de la opinión pública siente que está encabezando una lucha aguerrida contra un problema que es el que nos invita a este coloquio, si es que el Congreso, en vez de hacer politiquería en la comisión investigadora, hace un trabajo correcto, un trabajo que la gente diga, bueno, están haciendo una buena labor, si la Procuraduría y la Fiscalía
hacen su labor, entonces evidentemente van a salir nombres de políticos, porque para comenzar ya hay una confesión y ya hay un monto, que seguramente es un monto muy pequeño, pero jalando la madeja vamos a ver que el monto es mayor. A los 91.500 Camargo Correa que terminan en cuenta de Maiman. Para comenzar ya tenemos ahí algo. O sea, eso de que no sé nombres no es cierto. Tenemos a Maiman. La pregunta es que, por ejemplo, ¿qué han dicho los presidentes Toledo y Humala y la señora Nadine Heredia, que generalmente estaban tuiteando todo el día, que hablaban, que decían, desde que estalló el escándalo, ni una palabra? Ni una palabra. Debe estar nerviosa porque chocolate Godiva, pues, hermano. Entonces la cuestión es que las instituciones tienen que, digamos, dar la señal de que están trabajando en el buen sentido, es decir, rumbo a, digamos, develar qué ha pasado acá. Sí, pero por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, ¿no? Claro, Julia Príncipe me parece que efectivamente tiene esa posición y de alguna manera me siento tranquilo en el sentido de que si es que, por ejemplo, Julia Príncipe no siente que recibe el apoyo, ella renunciaría y nos ayudaría a todos los peruanos a enterarnos de que ella no recibe el respaldo del Ejecutivo. Pero me da la impresión que el presidente y también el presidente del Consejo de Ministros, que me disculpe, pero la sensación de que hay que pasar esta tormenta rapidito, a ver cómo pasamos este tema, en vez de agarrar el toro por hacer y decir, caracho, aquí yo paso a la historia justamente liderando y aprovechando esta crisis para fortalecer la democracia. Hay dos explicaciones ahí. Una es que, bueno, rápidamente no quieran, pues, que crean que esto es una cuestión baladí, ¿no es cierto? Que apagando incendios. Bueno, la entrevista a Gestión en esa línea va. Sí, o sea, por eso digo. Es una garúa, pero es Catrina, es Catrina. Por eso digo. Claro. Es una cuestión digamos, de talante, ¿no? O sea, esa es la mejor interpretación. La otra interpretación es que, lamentablemente, hay una implicación de los exfuncionarios del gobierno de Alejandro Toledo, que es el más comprometido en este momento. Así es. Y evidentemente por eso están, pues, dubitativos. Sería fatal, sería terrible. Yo espero que no sea esa la interpretación, que simplemente sea una percepción errada de que, bueno, las inversiones tienen que seguir viniendo, bueno, vamos a tratar de que no se asusten los inversionistas, ya está ahí la interoceánica, vamos a hacer que vendan rápidos. Podría ser, sí, pero digamos, son dos opciones. Estoy hablando dentro de un análisis político, no estoy tomando ni una ni otra, pero no me explico otra opción más. O sea, ¿por qué no voy a empujar justamente, como dices tú, hoy el carro, ¿no es cierto?, en el sentido de que de una vez se sepa qué ha pasado acá, se sanciona a los responsables, etcétera, ¿no? Martín, no nos quedamos cortos, porque si queremos hacer en verdad de esta una oportunidad, pues habría que hablar de todo el sistema, ¿no? El sistema de corrupción en nuestro país, que claro, con Odebrecht y las empresas brasileras se ha manifestado de una manera, digamos, poco común, pero que abarca, pues, porque a ver, ¿quiénes eran las personas que asesoraban a las empresas? Decían, oye, vamos a presentar un arbitraje, vamos al Poder Judicial, vamos a sacarle más plata al Estado. Esos son los estudios de abogados. Abogados que ahora se presentan como si fuesen, pues, no los prístinos, los que te hablan de todo lo que es anticorrupción. Juristas, ¿no? Son los juristas, pero todos ellos, o sea, a eso también tenemos que llegar. Los abogados no pueden dejar de firmar esa acta que dice que no pueden coimear porque pierden competitividad. O sea, si no aprovechamos todo este tema, vamos a quedar en lo mismo, 3, 4 nombrecitos y a otra cosa mariposa, y la corrupción va a salir fortalecida. Y mira, es triste decirlo, siendo abogados, como somos aquí, ¿no? Los cuatro, ¿no? Es triste decirlo, pero yo más abogado. la calidad de la democracia, la calidad de las instituciones, la calidad de la gobernanza está directamente relacionada con la calidad de la justicia, y la calidad de la justicia está relacionada con las facultades de derecho en los países. Si nuestro Poder Judicial, nuestro Ministerio Público, si todas las instituciones del sistema jurídico son profundamente percibidas como corruptas, es culpa de las facultades de derecho en el país, que durante años no han logrado formar una generación de abogados que sean, como se dice en la doctrina, guerreros de la transparencia. Lo que son es más bien alcahuetes de la opacidad, pero no son guerreros de la transparencia, ¿no? Ahora, cuando estaban hablando de las instituciones, a mí me vino rápidamente a la mente algo que se ha estado estudiando en los últimos años en todo el mundo, ¿no? Que efectivamente el discurso académico es el discurso institucional, el mainstream, ¿no? Todo el mundo lo dice, claro. Hace 20 años en Estados Unidos, hace 15 en Europa, y a Perú ha llegado hace 5 años. Y desde que volví al Perú, todo el mundo habla de instituciones. Los abogados descubrimos las instituciones con el digesto justiniano, sí, así que lo tenemos bastante controlado. Pero en el Perú me temo que el problema no es de reglas de juego, ni de leyes, ni de instituciones. El problema es de personas. El problema es de liderazgo.
El problema es de políticos, de clase política, de clase empresarial, de clase de líderes de opinión. Sí. Ese es el problema en el país, ¿no? Nos falta liderazgo, nos falta gente que quiera transformar al Estado peruano en un Estado eficiente, en un Estado de primer mundo. Y nos sobra gente que quiere un Estado mercantilista, corrupto, en donde el entorno de la corrupción endémica es la nota común. Me temo que mientras eso no cambie, por más que tengamos a la mejor constitución, las mejores leyes, por más que tengamos un sistema jurídico perfecto, que todos sabemos que está básicamente copiado de otros sistemas jurídicos, ¿no? Porque nuestros juristas no inventan mucho, ¿no? Entonces, por más que tengamos una arquitectura muy buena, si no tenemos a los jugadores, por más que tengamos a las reglas de juego, si no tenemos buenos jugadores, esto no va a funcionar bien nunca. Entonces hay que llamar a la gente buena a que se incorpore a la cosa pública. Hay que llamar a los jóvenes y a la gente mayor que quiera hacer algo por su país para que reemplace a una clase política que nos tiene podridos desde hace 100 años. Ahora, mira. Y con esto termino. Sí. Hace 100 años, en 1914, Víctor Andrés Belaúnde escribió un libro que lo ha publicado al Fondo del Congreso también hace poco, que se llamó pronunció un discurso que se llamaba La crisis presente. En San Marcos. El discurso inaugural. Sí. Y su tesis fundamental es: tenemos una gran crisis, 1914, corrupción por todas partes, se roban la plata del tesoro público, crisis institucional. Detrás de todo esto, ¿qué hay? Una crisis de principios, de valores, una crisis ética. Y eso es lo que pasa en el Perú. Qué interesante. Tenemos una crisis ética. Y él decía justamente, queremos patria. Queremos termina patria, ¿no? Ese fue su... Pero, Mira, lo mejor es, hagamos patria. Hagamos patria. Hagamos patria y hagamos una pausa y regresemos luego con su participación. Pausa y regresamos. Ricardo Vázquez Junz. Mira, yo te quería decir lo siguiente, estaba, digamos, complementando lo que dice Martín. Es un tema efectivamente de personas. Y ¿qué puedes, digamos, percibir tú como un ciudadano común y corriente que prende su televisión y ve, por ejemplo, que el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Justicia dicen, sobre el caso, digamos, que nos convoca, que es el de Odebrecht, hemos decidido que de aquí en adelante, ¿no es cierto?, cualquier empresa que sea corrupta, ¿no es cierto?, no volverá a contratar con el Estado. Muy bien, todos decimos, qué bien, qué interesante. Están tomando las cosas bien. Y a los 2 días o al día siguiente, sabemos por los diarios, por la prensa, que el ex asesor del presidente, el doctor Moreno, regresa, como Vito Corleone prácticamente, al Hospital Loaiza. Correcto. Entonces uno dice, oye, no había dicho a la señora Pérez Tello, no había dicho al presidente del Consejo de Ministros y al presidente que ya no iban a regresar a contratar con el Estado las personas que, digamos, estuvieran involucradas en este tipo de cosas. ¿Y cómo explicamos esto? Claro, las explicaciones jurídicas son no, lo que pasa es que el debido proceso y que todavía no ha sido condenado y todo lo demás. Pero todos sabemos perfectamente que existe en el derecho, ¿no es cierto?, que es muy rico, el abuso del derecho. Y que todos los abogados hacen miles de cosas como para que, bueno, al final las cosas, digamos, regresen a su sitio sin que nadie... Entonces, la gente no percibe esos matices. Si tú haces una declaración y al día siguiente un caso emblemático, que fue el caso que, digamos, detonó las críticas al presidente de la República y comenzó a detonar su caída en las encuestas, que ha seguido desde ese caso hasta ahora, y ve que ese emblema regresa como si nada al hospital donde supuestamente se hacían los negociazos que él mismo decía en la televisión y se escuchaba en la voz, la gente dice, pues esto es una farsa. Correcto. Entonces, hay que, digamos, lo que te digo es que se dan mensajes contradictorios y lamentablemente eso perjudica no solamente a las instituciones, perjudica la credibilidad del presidente, perjudica la credibilidad del primer ministro. Al final la gente no va a creer en nada. Claro, la sensación de que es impune, que no existe, la gente es impunidad. Pero mira, si esta es una crisis que tiene amplia repercusión, la onda expansiva es muy grande, sin embargo, quiero decir yo que lamentablemente, y lo digo subrayando la palabra lamentablemente, el epicentro en una primera fase va a estar en quienes tuvieron cargos ministeriales o fueron jefes
de los organismos comprometidos en esta instancia. Okay. Mira tú, se habla de los presidentes. Los presidentes tienen el famoso argumento de decir que yo no estuve, yo no he negociado directamente, y salvo que se le encuentre alguna cuenta definida, concreta, con su nombre o un video especial, ellos van a poder pasar. Pero mira, quien ha sido ministro de Estado, quien ha estado en la negociación, quienes tienen documentos firmados en las actas, quienes han firmado decretos supremos como los que hoy ya se ha presentado por parte de Jorge del Castillo, van a ser los primeros objetos de investigación. Y ahí es entonces donde se van a centrar las primeras atingencias, los primeros reparos, si es que eso no se lleva de modo de consecuencia. Bueno, lamentablemente, el presidente de la República en ese momento era ministro de Economía, en un momento otro, luego fue presidente del Consejo, y él ha tenido que ver con esta negociación. Yo no quiero decir en absoluto, y que quede claro, que tenga responsabilidad de algún tipo, pero por lo menos él ha estado, sí, directamente en las conversaciones para que estos contratos con la integración puedan llevarse a la cabo. Ese es un tema fundamental. Ahí doy el ejemplo. Joseph Maiman no era funcionario, el funcionario era Alejandro Toledo, y después tenemos el tema Ecoteva. ¿Para quién era el dinero que se le encontró en la cuenta de Joseph Maiman y que ha quedado demostrada en una cábima de Camargo Correa? No, bueno, no, sí, pero no va a ser tan difícil. Ok, ¿no? Pero tú vas a... O sea, a ningún presidente le van a encontrar el hilo conductor son de aquellos funcionarios que han estado en la negociación concreta. Porque me daba el ejemplo ayer, no sé, si yo fuese funcionario, a mi hermano le encuentran que era el beneficiario de una cuenta, obviamente ese es el vínculo. Nava Guibe, hermano derecha de Alan García Pérez, le encuentran que fue un beneficiario de una coima, obviamente ese es el vínculo con Alan García Pérez. Máxime cuando hay... Afortunadamente tenemos a los brasileños que pueden dar nombres y apellidos, como finalmente lo pueden dar. Esa es la gran diferencia en este caso, ¿verdad? Que no solamente va a ser la investigación que puede hacer el Ministerio Público, sino que además tiene las declaraciones de los brasileños. Claro, la diferencia acá es que en este caso es que el escándalo no parte de acá, porque si partiese de acá sería muy difícil que la cosa prosperara. Porque, para comenzar, como están involucrados todos los políticos, nadie va a ser tan tonto de decir: a este lo voy a acusar porque el otro también te va a acusar a ti. Lógico. Entonces, lo que tiende a pasar ahí es que los políticos se protegen entre sí. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? Todos se comienzan a proteger. O Torongo no come. Así es, pero evidentemente acá no tenemos, digamos, poder para digamos, interferir en la justicia brasilera, interferir en los fiscales. Entonces, buen punto. O en Estados Unidos, peor. Eso dice lo mismo, no parte de nosotros, y también va a ser, digamos, de alguna manera, digamos, vamos a importar justamente esas pruebas para poder tratar de alguna manera limpiar nuestro sistema o simplemente embarrarlo más. Sí, está claro. ¿Qué se hace ahí, Martín? Está claro que es un misil que viene de otro país, ¿no? Sí. Y el misil porta una bomba atómica, ¿no? Y los que sobrevivan pues van a ser pocos. Si es que la justicia peruana hace su trabajo, que yo creo que lo va a hacer bien. Ayer en la inauguración del año judicial, Duberly Rodríguez ha sido muy claro, ¿no? A mí Duberly, por ejemplo, me ha parecido mucho más, digamos, indignado, con las ganas de hacer justicia, que Pablo Sánchez. Pablo Sánchez prácticamente dice: ¿para qué me cayó esta pelota? Le pasó la pelota a Hamilton Castro. A Hamilton Castro lo vi con ganas, pero tampoco pues creo que sea un hombre pues que tiene el bosque armado. Yo comparto contigo una idea importante, ¿no? Duberly Rodríguez está llegando a la cúspide de su carrera y al final de su carrera en un puesto importante que es la presidencia de la Corte Suprema del Poder Judicial, y es igual que un jurista romano que se llama Aulio Gelio, ¿no? Él en un momento era muy mayor, muy viejo, ¿no? Y le dijeron: oye, ¿tú quieres ser, digamos, augur? Y, bueno, sí, soy viejo, no tengo hijos, puedo ser independiente, ¿no? Entonces una persona que está llegando a los últimos tramos de su carrera puede ser independiente, ¿no? Yo tengo la confianza depositada en el Poder Judicial. De eso se decía, Martín, eso se decía de PPK, y resulta que ahora más bien la preocupación es no por lo que puede hacer ahora como presidente, sino por lo que hizo como ministro. Claro, ese es el problema. Y el problema también es que le han salido muchos hijos, ¿no? Ese también es un problema, ¿no? Ahora, hay que confiar en la justicia peruana, hay que ser prudentes, pero no hay que avanzar a paso de tortuga, ¿no? Hay que presionar. Claro, la opinión pública tiene que... cosas concretas quería llegar. Por ejemplo, Martín, es buena la estrategia de decir, ok, como ha hecho Brasil, ¿no? Bueno, que las empresas brasileras declaren, que me den nombres, que me digan qué, y puedo ver si es que puedan seguir operando en el Perú, pero me pagan indemnizaciones, tienen que colaborar con la justicia de todas maneras, me tienen que echar a todos los funcionarios que hayan participado
¿Esa es una manera o tenemos que venir? Porque hay también como un falso patriotismo, ¿no? No podemos, que tenemos que votarlos a todos, que por ahí... Que caiga quien tenga que caer. Que caiga quien tenga que caer. La lucha anticorrupción, no hay nada bajo el sol. Está todo descubierto, como en el derecho, como en la política. Ya está todo escrito. Se sabe cuáles son los mecanismos para una lucha anticorrupción efectiva. Un organismo independiente. El ejemplo clásico es el organismo, la Comisión Independiente de Hong Kong para combatir la corrupción, un organismo independiente, delaciones premiadas, lo que han hecho en Brasil, que existe en todo el mundo, ¿no? Testigos cualificados, y incluso la posibilidad de que las empresas acudan al Poder Judicial, todo eso está estudiado, hay que implementarlo en el Perú. Esa va a ser la prioridad, digamos, no de este gobierno, sino de los tres poderes del Estado, cómo aprovechar esto, como siempre digo, ¿no? Una crisis en oportunidad, pero al mismo tiempo seguir pues con las cosas de las cuestiones de Estado. Hay que seguir gobernando. Sí, claro, mira, esta es una función donde el gobierno un poco tiene su rol, pero fundamentalmente la tarea le va a corresponder a las instancias jurisdiccionales, al Ministerio Público en primera instancia y al Poder Judicial de modo definitivo. Bueno, ahí ese es el escenario donde se va a resolver. La indemnización a la cual ha negociado, eso lo tiene que ver la Procuraduría, o sea, y ese es justamente el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que puede también plantear leyes, como de hecho ya lo ha hecho, para profundizar el tema de la colaboración eficaz, para que sea más parecida a la figura de la por eso yo creo que hay un conjunto de acciones y tareas, pero tengo la sensación de que se va a poner a prueba la fuerza de nuestra jurisdicción. También. Vamos a ver, porque justamente ahora se va a requerir más que nunca jueces independientes, ajenos al poder y ajenos a cualquier otra consideración, que estén a la altura de las circunstancias. Y además esto significa una cosa más, significa que sepamos nosotros particularizar, individualizar y significar de modo concreto, porque también, mucho cuidado, esas generalizaciones con todos es también una forma de ocultar. Si todos somos responsables, nadie lo es. Y eso hay que decirlo con toda claridad, y ahí la prensa tiene un rol importante para saber discriminar el grano de la paja y no envolver a todos en una nube que en última instancia es cómplice de la corrupción en la cual estamos señalando. Yo estoy completamente de acuerdo, pero parece que Odebrecht efectivamente tuvo la capacidad, las empresas brasileñas, de llegar a todos, porque son gobiernos regionales. Por ejemplo, se está hablando de Susana Villarán, de Luis Castañeda, o sea, de prácticamente todo el mundo. Claro, hay que ir piano a piano, pero la información que nos llegue de Brasil, más lo que acá se vaya generando, va a tener, digamos, tiene que tener una repercusión importante. Tiene que tener consecuencias. Tiene que tener consecuencias. Lo que hay que hacer es, digamos, tener bien claro qué es lo que se quiere lograr. ¿Qué es lo que se debería Lo que se quiere lograr es que evidentemente, primero, saber, digamos, quiénes fueron los que recibieron dinero, quiénes fueron los que fueron coimeados, en qué situaciones se produjo. O sea, funcionarios públicos que recibieron la coima. Exacto, porque obviamente esos tienen que ser sancionados. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace negociando. Hay una negociación, eso es lo que hacen en Estados Unidos. Por eso yo decía. Te sientas acá, o sea, por eso no hay que ser también maximalista, es decir, yo quiero saber algo, entonces, ¿cómo hago para saber algo? Si no hago, digamos, me siento con digamos, el responsable, el que ya tiene, digamos... Barata, pongámosle el nombre Jorge Barata. Entonces, tú negocias y dices, ya, está bien, yo te voy a ofrecer tal cosa, que digamos, a Perico Los Palotes le puede decir, oye, pero ¿por qué le estás ofreciendo a este delincuente tal cosa, que ya además ha confesado? No, pero le estoy ofreciendo tal cosa porque él, digamos, me va a soltar a mí algo mejor. Claro. La técnica básica de la anticorrupción en el mundo, Klitgar, que es el que desarrolla todas estas técnicas, es que caiga el pez gordo. Así es, y llegar a la cabeza. Tu primer golpe no es con los funcionarios de los mandos medios, es el pez gordo. Bueno, fue Marcelo Odebrecht. ¿Quién cae? En Brasil, Odebrecht. Por eso es que la red se ha extendido y ha sido eficaz el control de la corrupción en este caso concreto en Brasil. Lo mismo tiene que pasar en los países que de verdad se quieren tomar en serio la regeneración de la política y de la sociedad en el Perú. Si lo que queremos es la regeneración de la clase política, de la clase empresarial y de los medios de comunicación, que caigan los peces gordos. Y en esa medida lo peor que podría pasar es que finalmente la sensación después de los primeros empates es que no pase nada. Cayeron ya en Brasil, digo yo, ahora tiene que caer justamente. Aquí que caigan. No, en cada país, pues, y en el Perú le corresponde. Es que allá cayó el pez gordo que puede justamente hablar de todos los políticos. Se está hablando de Michel Temer, está hablando de Dilma Rousseff, y nosotros ya tenemos al pez gordo peruano, que sería Barata, que tiene que venir justamente a hablarnos de todos los peces gordos en
el sector político, en el sector empresarial, en el sector de los estudios de abogados, en el sector de los periodistas. Pero de todos. los tiburones, no de los Nemo. De los tiburones, no de los goldfish. Que nos hablen de los tiburones. Esa es realmente la eficacia y el objetivo de una lucha contra la corrupción en un país. Ok, yo les quiero preguntar concretamente sobre el tema del gasoducto. ¿No es una locura que el presidente esté tan interesado en que Odebrecht venda su parte a este fondo? Bueno, ahí está priorizando pues la continuidad de un proyecto empresarial, pero creo que está descuidando el otro flanco. Hay que ver cómo se combina la cosa para no caer en una posición extrema, pero creo que ahí la sensación que nos da y que tenemos todos es que hay una mirada que está privilegiando la continuidad. Y en la continuidad y en el negocio, efectivamente, Odebrecht no se ve mal parado, porque lo que tiene que hacer es vender su participación, no pasa nada. Y finalmente saca su plata y genial. Desde el punto de vista político no es prudente que un presidente de un país se pronuncie sobre la estrategia de negocios, comercial e incluso jurídica de una empresa que está en entredicho como es esta. Entredicho no. Entredicho es muy suave. Bueno, tráeme la hornilla, por favor. Tenemos la prueba de quién pone la mano al fuego, por los presidentes. No, gracias. Se pone la mano. Imposible. Señores, un placer. Oye, muchas gracias a ti. Gracias, Cristian. Hay que poner las manos al fuego por el Perú. Por el Perú. Ahí se las ponemos todos. Acá. Pausa y regresamos. No se muevan.